Entonces, con ese nerviosismo de corazón que decíamos antes, pues otro tratamiento así a bote pronto, pues tonificar precisamente pulmón, hígado y aquel meridiano de todas las membranas, ¿no?, que era triple recalentador. Con lo que quiero hacer significar que es que no es cuestión de que en un problema de estos, pues bien sea una gastritis aguda o crónica, bueno, una gastritis tocando esto, eso pues en 48 horas está solventado, me refiero. Y una gastritis crónica, a no ser que, dependiendo mucho de los daños orgánicos que haya en esa mucosa, pues bueno, con los cuidados dietéticos y género de vida, pues eso suele curar con muchísimo agradecimiento en ese sentido. Pero que no es cuestión precisamente de que ahora nos inventemos una bacteria que está en el estómago, que está en esa mucosa, y sabe Dios qué mecanismos vamos a echarle la culpa a ese bichito, ¿no? Porque supongo que bacterias habrá habido pues toda la vida. Aquí los estudios ahora comerciales parece ser que van en ese sentido, ¿no? Entonces, que quiero decir que no es cuestión de por boca echar cualquier cosita para que a lo largo del trayecto del tubo digestivo, con eso va a ser mano de santo. O sea, va a ser mano de santo, pero un poquito de mano de santo, un poco, bueno, no hace una palabrota, ¿no? Es decir, que nos va a estar solapando toda esa sintomatología. ¿Por qué no inventan una pastilla, por ejemplo, pues que nos toque, que nos tranquilice hígado, que nos potencie un poquito más esa vesícula, a la vez que tranquilice corazón y aumente mucho la actividad de bazo y estómago, los ponga más fuertes a través de su mucosa, a través de su defensa de la producción de álcalis? Entonces, lógicamente, esa pastilla no la hay, solamente es a nivel local, como es en esa mucosa, sin tener en cuenta todas las glándulas endocrinas y exocrinas que están, podemos decir, gobernando toda nuestra digestión, y que ese pobre estómago no es otra cosa que ese órgano diana, ¿no?, donde se producen no solamente esta patología, este dolor tan sumamente criminal, ¿no?, sino que cuando se nos cogen todos los nervios y se nos pone debajo, bueno, donde hace el ángulo de las costillas y donde acaba ese esternón, en ese apéndice sifoides, se nos coge un bolo aquí de ese nerviosismo, precisamente en ese fundus que está con tanto gas, está machacando directamente ventrículo, anatómicamente está comprimiendo, y nos pone incluso mucho más nerviosos, incluso pues nos puede alterar incluso el pulso, de tal manera que se nos puede disparar y cosas de estas. Eso son siempre por cuestiones emocionales, independientemente de que también podemos machacar comiendo muchas cosas por la boca, ¿no?, y descansando poco, y en fin, todas estas cosas que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, con respecto a los pacientes ulcerosos, la úlcera pues ya es un buen agujerito, ¿no? Esa mucosa, ya independientemente de que se hipertrofie o se atrofie, es que ya se está machacando, ya está ulcerándose precisamente, incluso pues si sigue escarbando, digamos así, ¿no?, pues las hemorragias digestivas tan sumamente peligrosas y a veces mortales, pues es precisamente pues un problema bastante importante. Y yo tengo que hablar un poquito sobre que normalmente los pacientes ulcerosos son pues pacientes, ustedes ya sabrán, ¿no?, si tienen en su entorno alguna persona con estas características, que son pacientes que son muy poco serios, por no decir nada de serias, ¿no?, en el sentido que les gusta seguir comiendo bien y, bueno, es comer bien, pero hincharse de grasa y tomando guindilla, por ejemplo, y encima luego curarse, ¿no? Entonces son, bueno, en ese sentido podemos decir que son auténticos barrigones, ¿no? Quiero decir que, pues igual que la persona que se ha comido 5.000 calorías, por ejemplo, y luego pues toma sacarina, ¿no?, en el café para tranquilizar, supongo, pues su conciencia, ¿no?, en ese sentido. Entonces eso es un poquito como lo que decíamos, ¿no? Pues mire usted de esta constitución, usted ha enfermado de esta manera y por tanto pues le ha tocado, ¿no?
Entonces, ha sido por su propia naturaleza y por su propia forma de ser y su propio estrés y su propio lo que sea, que usted le ha llevado a esto. Entonces, esa úlcera, por supuesto que se puede curar y perfectamente bien, pero eso no significa o no es un pasaporte para que usted ya esté toda su vida en lugar de tener mucosa, pues tener acero sueco, ¿no? Dice que usted puede comer todo lo que le da la gana, pues no, porque su constitución así le ha marcado, o sea, en definitiva, que esto es como decíamos, ¿no? Que esto es tipo tropa, ¿no? Que cada uno se cuando le toca, ¿no? Entonces, como mínimo, si usted ya está informado, ya vuelvo a decir que, bueno, está informado someramente, ¿no? Y incluso sobradamente, que usted ya no puede comer mucho en toda su vida. Entonces, deberá de estar comiendo cosas muy flojas toda su vida, ¿eh? Y, por supuesto, por su propio carácter, por su propio hígado y su falso orgullo, quizá, pues que se baje un poquito los humos, ¿no? O sea, tratarlos mal en ese sentido, para que su cuerpo funcione un poquito mejor. Entonces, sobre esa úlcera en ese estómago, es más que venga por un problema, es más por una cuestión de energía que por sangre. Y en el duodeno ya hemos dicho que suele ser por un hígado fuerte que manda muchos ácidos y por supuesto que a ese estómago y que el estómago no es capaz de neutralizarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces también ¿cuántas personas hay que intentan beber agua, intentan beber mucha cantidad de líquido para así, de una forma, sin saber por qué, diluir un poquito mucho más esta acidez, pero que de una forma bastante consecuente el cuerpo reacciona que cuando un pH baja, automáticamente pues suele aumentar su excreción de esos ácidos si no se controla el órgano que debe controlarse en ese sentido, pues de una forma natural, si ese pH baja o está más diluido, pues automáticamente va a producir más, con lo que al tiempo este problema se va a reagudizar precisamente por ese control, por esa compensación de echar más ácido cuando hay poco, ¿no? Entonces, ese control no es cuestión de echar cositas a ese estómago. Bueno, ese estómago habrá que hacerle algún tratamiento local para fortalecerlo, pero hay que ir directamente al responsable en ese sentido, que no es otro que el control de la acidez a partir de hígado y de vesícula biliar. Entonces hay unos puntos magníficos, pues está yogur, pues está IMUF, otra vesícula, que con eso vamos a controlar directamente esos ácidos. Es como si estamos echando un grifo, pues ácido sulfúrico por el suelo, ¿no? Imagínense en el suelo de su casa. Hombre, pues ya sé que el mármol se está poniendo amarillento y está perdiendo su color y su vitalidad y todo lo que usted quiera. Pero que es que no es cuestión de que echemos ahí en ese suelo, en ese mármol tan bonito y tan preciso y único por lo que nos costó, ¿no? Porque estamos hipotecados hasta aquí, ¿no es así? Vale. Entonces, no es cuestión de echar allí otra sustancia, yo qué sé, no sé las cosas que echan en el suelo, ¿no? Pero otra serrín, ¿no? Entonces, ¿para qué? Por un lado vamos a hacer ricos al del sulfúrico y por otro lado hay que hacer rico también al del serrín. Esto me parece una perogrullada, porque el que está sufriendo de verdad es su mármol y usted pues no hace más que ir de trasero, ¿no? Por no decir otra cosa, constantemente con el del sulfúrico y con el del serrín, ¿no? Pero está sufriendo su mármol. Entonces, yo pienso que es mejor, primeramente, cerrar el grifo. Lo que pasa es que, claro, esa manguera no se ve, solamente se sabe que hay una mancha grande de ese ácido en ese suelo, pero esa manguera no se ve, entonces, pues claro, es un poco mucha imaginación quizá, ¿no? O quizá falta de imaginación por mala leche, ¿no? Podemos decir también. Entonces, primero, cerrar ese grifo para que no se eche más ácido o se controle bien. Entonces, ese grifo ¿de quién es responsable? De hígado, vesícula biliar. Incluso, para los que estén tomando notas, yogur IMU, ya está. Yogur IMU. Eso ya está controlado. Pues ya está. Entonces, ¿qué más cosas hay que hacer? Bueno, pues primeramente pues después quitar ese chandrillo que hay en el suelo, ¿no? Por lo menos a intentar que ese mármol yo qué sé, italiano, por ejemplo, o murciano, o pues intentar darle ese brillo y esa
textura y esa belleza, ¿no?, que suele tener ese mármol, pues intentar remediar ese. Bueno, si tiene muchos agujeros, pues bien habrá que hacer que por lo menos alguna pasta, pues para que por lo menos cuando pasemos por el pasillo o el salón de la casa no tropecemos, ¿no? Entonces, pues precisamente para control de esa acidez. Después, ¿qué podemos hacer? Pues controlar, como decíamos anteriormente, ese grupo entre fuego y tierra, ¿no?, para quitar muchísimo nerviosismo de ese estómago, también por ese nerviosismo, por ese calor de pecho que decíamos antes, por ese nerviosismo de corazón. Entonces, para los que tomen nota también, pues jeje y Simun también, ¿no? Entonces, ya está controlado esa pareja de fuego, y esa pareja de tierra. Entonces, y por supuesto, habrá algo que hacer para que esos alcalis, tener otro grifito por ahí, pues porque claro, este grifo, una cosa es que lo intentemos controlar, no cerrar del todo, sino controlar, pero de una forma natural este grifo tiene que estar echando ese ácido. Pero también allá en la otra habitación hay otro grifo, que es del elemento tierra, bazo sobre todo, que se va a gobernar todos los álcalis del cuerpo. Entonces, pues vamos también a potenciar, ¿para qué? Para que ese suelo, una vez que lo hemos restablecido y lo hemos dejado más o menos limpito, pues luego ya discurra de una forma bastante tranquila. Entonces, que esa mucosa está inflamada, joder, está inflamada y está cabreada y está dolida y está de todo, ¿no? Entonces, cuando decíamos qué órgano era fundamental que se puede hacer, precisamente para que tiene el control inflamatorio, mejor dicho, antiinflamatorio del cuerpo, pues pareja tierra, estómago y bazo precisamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues bueno, pues hay que buscar a ese jefe y a otro medio jefe que conecte precisamente esa pareja de elementos tierra, ¿no? Entonces, Tebek Punyun. Entonces, esa mucosa va a estar desinflamada, ya va a estar más preparada. Pero bueno, ya estamos todos en una situación ideal, ¿no? Esto les parece que esto es cosa de cantar, o esto, aquí estamos, pues no. Quiere decir que eso está controlado, pero es que ahora falta que las personas que viven en esa casa o usan esa casa de una forma circunstancial, porque todos son circunstanciales en ese sentido, ¿no? Pues claro, ahora usted no puede dejar pasar por el pasillo de su casa a un tráiler no sé, de 5 ejes, ¿no?, cargado con no sé cuántos, y que vaya echando por allí pues todo lo que lleve como carga, y que tire aceite, y que luego el niño vaya con los patines, y quiero decir, alimentación suave, pero ya para toda su vida. ¿Por qué? Porque usted ya machacó, su piso tenía unas características, y eso no lo modifica ni un decreto, entonces así nació y así se va a morir, pero dependerá mucho de que se conozca o no se conozca que ese piso por lo menos esté en unas condiciones impecables como para que no le dé problemas. Entonces, claro, si por la boca metemos trailers y medicación y tatatín, y ahora alcohol, y ahora no descansamos y no sé qué, y estamos nerviosos y muy... Claro, entonces esa mancha, en lugar de ser así, pues será así, y en lugar de haber un agujerito así, pues será un socavón, y después ya una trinchera. Y como por ahí pues vaya alguna otra tubería que no sea ni de ácido ni alcali, sino que sea sangre, de su sangre, pues ya, como dicen ya, usted cagará negro. Entonces, si alguna persona hace cacas negras, entonces ya todo esto está muy blanco, toda esta parte está muy pálida, zona de intestino delgado, esto está muy blanco. Eso significa que estómago e intestino delgado está ya suficientemente machacado, de tal manera que usted ya no le ha hecho caso con los retorcijones, entonces ya le hace caso cuando, o le intenta asustar cuando está usted en la taza del váter de su casa. Entonces eso ya, primeramente, si es usted vergonzoso o no le gusta mirar su propia caca, pues ya le dirá que huele fatal. Entonces eso ya le llamará la atención. Después, cuando usted vea eso, dirá, el primer día, esto es una cosa pasajera, ¿no? Por eso la poca seriedad de los pacientes así, ¿no? Pero en la segunda dirá, ostras, como decía aquel, no, ostras, qué marisco. Entonces ya es
otra historia esto. Entonces, ya hemos hablado sobre ese particular. ¿Qué sería bueno en ese sentido? Pues una alimentación que no haya ningún sabor predominante, todos sabores más suaves, masticando bien para que coja esa lengua a través de esa sensación, decíamos, que, bueno, ya vuelvo a repetir otra vez, que si hígado controla todo el sistema nervioso, corazón no controla nada, sino que siente absolutamente, y siente precisamente a través, en cuanto a alimentación, en cuanto a sabor, a través de esa lengua. Entonces, masticando bien, incluso cerrando así los ojos, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer ya, físicamente va a estar más triturado, biológicamente vamos a sacar más todos esos sabores que van a tranquilizar todas estas cosas que yo les he contado, ¿no? Entonces, ¿qué frutas? Claro, frutas de sabor amargo, fundamentalmente de sabor amargo. Pues yo qué sé, como es la pera, pues la manzana, pues el pomelo, pero no en zumitos. Quiero decir, no tengo nada en contra de los zumos, que son fantásticos, pero que usted, como no sabe todavía masticar zumos, porque usted lo que hace es cataclás, vamos, como usted como yo, pues usted mejor se compra la fruta natural recién cortada, ¿no? Cuando vienen, aparte en Madrid, enseguida viene todo, ¿no? Casi del árbol directamente, a tiro piedra. Usted coge esa fruta bien lavadita y la mastica y saca todo su sabor, porque su sistema digestivo, como órgano de su tubo digestivo, se lo agradecerá, porque todos los jefes que están a su alrededor van a estar mucho más tranquilos, mucho más contentos, y encima estarán más agradecidos, y por supuesto no darán tantas puñetas para mancharnos el mármol blanco, ¿no? Entonces ya estas frutas, bueno, también si son frutas tropicales, pero esas frutas tropicales sin sabor, ¿no? En ese sentido. Bueno, sobre este particular yo pienso que ya no les quiero cansar más, y espero que ya les haya quedado suficientemente claro el tema de una gastritis y de una úlcera, el por qué pasa, y la diferencia que pueda haber, y, bueno, y por supuesto el punto de vista tan humilde que les hemos intentado dejar. Solamente va a ver si les queda claro. Esa es nuestra intención, y por eso yo les digo que muchísimas gracias. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala, hasta luego.